Bueno, comparto otra vez pantalla para terminar el texto con el que nos quedamos la semana antes de vacaciones. El año pasado. El año pasado, muy bien. Recordaréis que estuvimos viendo en este capítulo ampliado que estuvimos viendo de Chester Starr, estuvimos viendo el nacimiento de la polis como ciudad-estado y sobre todo la expansión marítima de los griegos por todo el Mediterráneo, desde el Mar Negro hasta Iberia, allá por entre el siglo VII y el siglo VI antes de nuestra era. Y habíamos visto también una cuestión muy importante, que fue con la que acabamos la sesión en diciembre, que era el nacimiento de la moneda. Eh, los seres humanos, somos podemos decir, animalitos muy civilizados, muy inteligentes, pero que muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos. Es más, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de lo que hacemos. Sí, los seres humanos obramos con mecanismos muy automáticos, algunos de base biológica y otros de base cultural, una base cultural en la que somos troquelados desde que nacemos y somos troquelados a través del lenguaje, de las costumbres de nuestros padres, de nuestras interacciones con los demás miembros de nuestra comunidad, nos vamos imperceptiblemente troquelando, conformando en nuestro comportamiento de una manera que al final nosotros nos creemos, perdonadme que me ponga tan místico, nos creemos que somos bastante más libres de lo que realmente somos. El, eh, los seres humanos obramos en nuestra mayor parte del tiempo en base pues, a una serie de criterios, de normas que hemos asimilado de forma acrítica, de forma inconsciente, y con la cual nos juzgamos, elegimos, hacemos nuestras elecciones, practicamos nuestro comportamiento y juzgamos el ambiente y los congéneres que tenemos a nuestro alrededor. Pero insisto, todo eso configura un espacio simbólico, un espacio cultural, lingüístico, que nos antecede, en el cual nosotros al nacer fuimos arrojados, nunca mejor dicho, y del que la mayoría de nosotras no tenemos la menor idea a lo largo de nuestra vida. Y los que lo intentan, quienes lo intentan a través del autoanálisis o de la reflexión filosófica, bueno, pues alcanzan a atisbar algunos de estos elementos que configuran nuestra manera de estar en el mundo. Al final es nuestra manera de estar en el mundo. Y los seres humanos, por eso decía yo antes, somos animalitos que nos definimos por nuestro comportamiento, más que por lo que decimos de nosotros, ¿no? Es decir, lo que nosotros contamos de nosotros mismos o lo que nos creemos de nosotros mismos es una parte meramente ideológica, superficial, con respecto a lo que verdaderamente nos constituye, que está en el fondo o que se puede analizar en el fondo de nuestro comportamiento. De ahí la importancia de estudiar historia y de ahí la importancia de comprender cuáles son los procesos en los que las sociedades se ven envueltas a lo largo de la historia, porque los seres humanos que viven en esos procesos son troquelados también por esos procesos y conforman su ideología, sus expectativas, sus esperanzas, sus sueños, sus miedos, los conforman en función de ese ambiente creado por una sociedad, creado por un entorno cultural, histórico, político, ecológico, en el cual ellos tienen que ir desempeñándose y construyen sus miedos, sus esperanzas o sus ambiciones. Cuando nosotros estudiamos la historia de Grecia, igual que cuando estudiamos la historia de Egipto o la historia de Mesopotamia, intentamos acercarnos
a ese marco físico, cultural, ideológico, en el cual esos seres humanos hacían su vida y desarrollaban su comportamiento. Cuando nosotros, la semana antes de vacaciones, hablamos de la colonización griega, la expansión de los griegos por el Mediterráneo, la expansión del comercio, la expansión de un trato entre distintas culturas, entre Oriente Próximo, el mundo griego, el Mar Negro, Egipto, y vemos cómo se va configurando esa mixtura que va a dar lugar con el paso de los siglos al mundo helénico, al mundo mediterráneo, del cual nosotros somos herederos. Entre los elementos singulares de este periodo está, sin duda, la invención de la moneda. Antes de la moneda había transacciones comerciales, por supuesto. La gente practicaba el trueque, el comercio. Normalmente se hacía en forma de tráfico de especies. Te cambio trigo por madera o te cambio papiro por hierro. Pero los lidios, habíamos visto los lidios en el centro de Anatolia, el famoso rey Creso. En algún momento entre el siglo VI y el siglo VII, inventan, acuñan una pieza metálica de una aleación de plata y de oro, el electrum, y crean la primera moneda conocida. Lidia era una potencia económica y una potencia cultural en la época, y de hecho la mayor parte de las poblaciones griegas que vivían en la costa de Anatolia, aquí en el planito, lo tenéis, donde estaba Mileto, donde estaban todas las colonias griegas que se habían ido formando entre la primera y la segunda colonización. Bueno, pues o comerciaban con Lidia o rendían tributo a Lidia. Es decir, cuando Lidia crea la moneda, crea un vínculo político, pero también simbólico, que va a marcar las relaciones entre todas estas polis y pequeños o más grandes estados de la región. Y el éxito de la acuñación de la moneda en Lidia fue tan brutal que en pocos decenios no hubo polis que se preciara, como vimos en diciembre, no hubo polis que se preciara que no acabara acuñando sus propias monedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos que la moneda no solamente servía como vehículo de los intercambios, sino también actuaba como patrón de precios. La moneda permitía fijar en términos homogéneos las equivalencias entre las distintas mercancías o productos de uso cotidiano que la gente manejaba. Y en el momento en el que la moneda se populariza y empieza a ser utilizada de forma prácticamente cotidiana, al menos por la clase comerciante, la moneda también permite funcionar como cartilla de racionamiento, como cromo, como símbolo de valor, para que, por ejemplo, los soldados mercenarios o los trabajadores que trabajaban para los proyectos públicos en la polis, en las distintas polis, bueno, pudieran acceder a los graneros, a los servicios que podía prestar la polis en especie o como fuera, recibir el pago de su trabajo y acceder al consumo que necesitaran a través de ese intercambio de moneda. Rápidamente, los políticos, la clase dirigente de las polis, se dio cuenta de que si obligabas a realizar las transacciones con la autoridad pública en esta moneda sellada por el Estado, podías falsear el valor de la moneda. Y podías introducir chapas como signo de valor que permitieran
realizar unos intercambios en los cuales el Estado, el que acuñaba, siempre se viera favorecido. A partir de ese momento, como comprenderéis, los falsificadores de moneda fueron perseguidos a muerte, porque eran competidores directos con la autoridad pública con respecto a la falsificación de moneda. Lamentablemente de Lidia no sabemos gran cosa, porque Lidia fue un gran reino, pero que primero cayó en manos de Ciro y luego finalmente quedó integrado dentro de la expansión griega y luego de la romana. Pero sí sabemos esto, que fueron los inventores de la moneda, entre otras cosas, y que la moneda, a partir de esta fecha, troqueló la mente y las costumbres de toda la población entre Oriente Próximo y España. Y cuando decimos que la moneda troquela el comportamiento, quiere decir que la gente, o queremos decir que la gente cuando se habitúa a realizar intercambios comerciales, se habitúa a comportarse y a tratarse entre ellos en base a unos conceptos de unos niveles de abstracción absolutamente desconocidos en el mundo anterior. Hay autores que incluso dirían que no es casualidad que la filosofía o la ciencia, tal como la empezamos a conocer desde entonces, surgieran a partir de este periodo histórico. Inclusive autores tan importantes como son Redgel, vinculado a la Escuela de Frankfurt, al que cita, por ejemplo, Adorno en la dialéctica negativa, diría inclusive que la abstracción del intercambio mercantil a través de la moneda, inclusive, es una abstracción de tan alto nivel que podemos considerarla el fundamento del pensamiento filosófico y científico posterior. Sin aceptar a pie juntilla un planteamiento tan radical como el de Sonregel, lo que no debemos pasar por alto es que la presencia de la moneda coincide históricamente y geográficamente con el comienzo del pensamiento abstracto que representa la filosofía griega y la filosofía natural griega, que es el origen de nuestra manera moderna de comprender el mundo, incluyendo la ciencia contemporánea. Habíamos echado un vistazo a la evolución de la moneda y nos habíamos quedado... A ver si llego al fondo. Una pregunta, como siempre. ¿Y en Oriente qué pasaba? En Oriente siguieron trabajando en base al mercado en especie, pero la moneda rápidamente fue copiándose como elemento de poder político y como elemento de transacciones comerciales por todo el mundo. Yo creo que para principios de nuestra era no había Estado, no había unidad política que ya no manejara de una manera o de otra las transacciones en moneda. Otra cosa es la vida cotidiana de la gente. La vida cotidiana de la gente siguió, como sigue en muchos lugares de nuestro mundo, todavía en el ámbito del intercambio de los servicios y de los trabajos en especie, ¿no? Pero la mayor parte de la masa de las grandes transacciones comerciales
todas esas terminaron haciéndose todas bajo distintas formas de moneda. Recién podríamos decir, a partir del siglo XIX, es cuando podemos decir que con la expansión global del capitalismo, este tipo de tráfico prácticamente se universaliza, pero prácticamente porque sigue habiendo muchísimas formas de relación humana, como sabéis quienes vivís en los pueblos o quienes tenéis familia o vínculos inclusive en Europa, en España, que bueno, que una gran parte de los intercambios de bienes y de servicios no se hacen a través de la moneda, ¿vale? Sí, pero es algo ya, es una parte de la economía menor en comparación con el grueso que desde la extensión del capitalismo, universalización del capitalismo, prácticamente ocupa todo el mundo, ¿no? Y desde luego ocupa la economía formal, ¿no? Pero en América no hubo moneda. ¿Cómo dices, Marta? Creo que no hubo moneda. ¿En dónde? América del norte al sur. Acuérdate que eran las pepitas de cacao, qué sé yo No, qué. claro, claro, la moneda, pero estamos hablando en en los siglos anteriores a la conquista o inmediatamente posteriores a la conquista. Cuando el doblón español se impone, la moneda de oro de la corona española se impone en, en, en Europa, se impone también en América y se impone en todos sitios, ¿vale? Por más de que haya una gran parte de la economía humana que siga funcionando bajo patrones no monetarios, ¿vale? Que es normalmente la economía doméstica, ¿no? O la economía de los pueblos de cercanía, ¿vale? Bien, Jorge, tengo una pregunta. Juan. Tú has hablado de la aparición de la primera moneda, pero aparecería la segunda, la tercera y otra. ¿Y cómo se relacionarían entre ellas? Es decir, valor de cambio entre ellas, ¿hay alguna, se sabe algo de ese aspecto? Lo que da valor a la moneda, lo que le da valor a la moneda son dos cosas. Su materialidad, el contenido en el caso de las monedas de oro, de plata, el contenido, De oro. la pureza que pueda tener, que es lo que primero legitima el sello político, ¿no? El sello político legitima que eso que es una moneda verdadera, que no es una moneda falsa, que el contenido de oro es oro de verdad o es plata de verdad. Pero en el momento en el que la moneda se transforma en un símbolo de valor, en el momento en el que empezamos a traficar con cromos, con chapas, con papeles, ¿no? Lo que le da valor a la moneda es lo que la autoridad política es capaz de hacer que se reconozca como tal. Por ejemplo, si un ayuntamiento exige que se paguen los impuestos en ese cromo, ¿vale? La gente que quiera pagar impuestos y no quiera eludir la ley, tendrá que comprar ese cromo para poder pagar los impuestos, ¿verdad? Bien, comprar ese cromo, que se puede comprar con metal precioso o con cereales o con madera o con lo que tú quieras, ¿vale? Es lo que utiliza el Estado para los intercambios internacionales o para los intercambios entre países, ¿no? Pero te das cuenta que estamos avanzando en niveles de abstracción cada vez mayores, ¿no? Cuando llegamos a un sistema como el actual, en el que son todas monedas fiduciarias que se intercambian entre sí en un mercado internacional, además, ni siquiera en papel, sino electrónico, hemos alcanzado en nuestra época un nivel de abstracción en el uso del dinero que era completamente desconocido en los orígenes, ¿no? En los orígenes, cuando tú querías
hacer un cambio importante de mercadería, tú tenías que llevar mercadería física. Física. Nada de cromos. ¿Vale? ¿Son equivalentes? Sí, si entre las políticas de ambas ciudades o de ambos estados se reconocen mutuamente esa capacidad de compra y ese compromiso, ¿no? Bien, el patrón oro sería aceptado por la multitud, Claro, claro, claro. El pero patrón oro o el patrón plata eran patrones universalmente aceptados. ujú, Y son tan universalmente aceptados que que hoy siguen siendo universalmente aceptados, quiero decirte. Es tan universalmente aceptado que hoy, cuando un país como Venezuela o Argentina en plena suspensión de pago, o la Unión Soviética en plena Guerra Fría, quería hacer determinadas transacciones comerciales, nadie aceptaba ni un peso argentino, ni un rublo, ¿no? Sí, pero el lingote de oro sí, ¿eh? Con el ujú. lingote de oro no había ningún problema en ningún lugar a donde fueras con el lingote. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, vemos cómo hay elementos que permiten homogeneizar esos intercambios y conferirles un valor de equivalencia a las distintas monedas nacionales. Al final, tú con ese lingote compras una cantidad de rublos, o compras una cantidad de pesos, o compras una cantidad de dólares. Nosotros estamos pensando siempre que con el dinero compramos el oro. Al revés. Y el viaje es de ida y vuelta. Igual que tú compras el oro te compra tu dinero. Ujú. El oro te compra tu dinero. Bien, esta equivalencia entre las mercancías, hoy podría ser el petróleo, esta equivalencia entre algunas mercancías universalmente aceptadas son las que permiten, bueno, pues homogeneizar las distintas monedas nacionales, ¿vale? Bien, nos habíamos quedado al final de la última moneda del Tarento, nos habíamos quedado en este punto. Y cuando leemos un texto, aquí os pongo atención a la jeremiada social bien pensante, con la que viene ahora el autor. Tenemos que entender que los autores que escriben libros de historia, libros de filosofía, lógicamente escriben lo que ellos quieren escribir, no escriben lo que nosotros queremos leer, ¿vale? Escriben lo que ellos quieren escribir. Pero ello no es obstáculo para que no podamos aprender, inclusive, de los autores con los que no estamos de acuerdo, ¿vale? Un compañero nuestro, José Antón, siempre me contaba que él utilizaba mucha filmografía, inclusive filmografía a veces infame, para utilizarla como contraejemplo, ¿no? Los documentos que utilizamos no solamente nos pueden servir como lección, sino como contralección. Lo importante es que la lectura que hagamos siempre sea una lectura meditada, una lectura crítica, y que no simplemente nos limitemos a aceptar lo que tenemos delante de los ojos. Y yo aquí os marco, os digo, prestad atención al siguiente texto, ¿vale? Nos dice el autor, pero estos evidentes progresos en la agricultura, el comercio y la industria ocultaban una auténtica revolución en la mentalidad económica. En los siglos oscuros, cuando los hombres luchaban por sobrevivir y por mantener unido el entramado de la sociedad, la idea de ganancia o beneficio carecía de perspectiva. ¿Vale? Los siglos anteriores a esta universalización o expansión del tráfico mercantil y de la moneda, el concepto de ganancia carecía de perspectiva, carecía de fundamento, ¿vale? La gente no tenía razones para acumular más allá de lo que pudiera comer o de lo que pudiera guardar en un granero, ¿vale? No existía un intercambiador universal
que pudiera atesorarse de forma indefinida. ¿Cuánto grano puedo acumular en un granero antes de que se pudra? ¿Cuántos pollos, cuántas ovejas puedo acumular si no me las voy a comer? ¿Vale? Es decir, el concepto de acumulación, de tesoro, es un concepto que requiere un determinado desarrollo de la economía y de la política para que pueda tener sentido. Y nos dice, en los siglos oscuros, estas economías de supervivencia que habíamos visto, de estos oikos homéricos, esta idea de ganancia o de beneficio no tenía mucho asidero. De hecho, vimos como en Homero los comerciantes son tratados con desprecio. No hay gran diferencia entre un comerciante y un pirata en Homero, entre un ladrón y un comerciante. Hoy tampoco, ¿no? Es decir, pero en época de Homero, en época de Homero esto era clarísimo, ¿vale? Es decir, cada vez que llegaba un barco de comerciantes, pues todo el mundo se agarraba a la cartera, ¿vale? No vaya que algo te quitara. Dice, cuando a partir del siglo VIII el mundo egeo se volvió más rico y sus habitantes tuvieron más movilidad, en la vida griega entró un nuevo elemento. Por un lado, la moneda, ¿vale? Y el esfuerzo consciente por obtener ventajas económicas. La aparición de la moneda o la consolidación de los metales preciosos como intercambiador universal permiten albergar la esperanza de que yo pueda acumular una enorme cantidad de trabajo abstracto en estas pequeñas cositas que llamamos monedas o lingotes. A partir de entonces, el espíritu económico, si así puede llamársele, se convirtió en un factor constante y de considerable importancia en la civilización helénica, libre ya del peso de los reyes absolutos y los poderosos sacerdotes. El mundo homérico, a través de esta colonización y el contacto con Lidia, la aparición de la moneda y la expansión del comercio y de las colonias, da lugar o permite el afloramiento de una nueva mentalidad. Esta mentalidad, entre comillas, económica, este afán de beneficio, a mezcla de piratería con sinvergüencería, con comercio e intercambio, va a enfrentar a estos nuevos ricos que van a empezar a aparecer de la mano del comercio, con la antigua aristocracia de pretensiones heroicas que vive en sus oikos, en economía de autosubsistencia autárquica del trabajo de la tierra. Y los nuevos ricos, los nuevos mercaderes, van a exigir un reconocimiento a partir de este momento que la clase aristocrática en decadencia de los siglos anteriores va a intentar negarles. Y nos vamos a encontrar con un conflicto de clases en la Grecia del paso del siglo VIII al siglo VI, que ya empezamos a atisbar en Hesíodo, un conflicto de clases que va a enfrentar, por un lado, a estos burgueses, mal utilizado el nombre porque los burgos no existen todavía, por supuesto, pero bueno, estos comerciantes marítimos que están rampando, que están en pleno auge, los va a enfrentar contra esta aristocracia menguante y a ambos contra un campesinado cada vez más pobre, cada vez más precario y cada vez más numérico. Vamos a encontrarnos, como ya vimos cuando hicimos en nuestra primera aproximación a Solón, vamos a encontrarnos con sociedades fuertemente fracturadas, muy fracturadas, en las que el proceso de acumulación de riqueza por parte de la aristocracia ha expulsado de sus medios de vida a una buena parte de la población o la ha sometido a servidumbre o esclavitud,
y al mismo tiempo en los puertos marítimos la aparición de estos nuevos ricos que con el dinero en sus arcas van a reclamar no solamente reconocimiento público, sino poder político. Dice, a partir de entonces el espíritu económico, si así puede llamársele, se convirtió en un factor constante y de considerable importancia en la civilización helénica, libre ya del peso de los reyes absolutos y los poderosos sacerdotes. A comienzos del siglo VII antes de nuestra era, el poeta Hesíodo describía pintorescamente, recordáis, la emulación de los alfareros y aprobaba su rivalidad mientras discurriera en términos correctos. Recordemos a Hesíodo lo que nos decía, que le decía a su hermano, imita al alfarero, al herrero, al carpintero, que se esfuerzan por competir entre ellos, por ser cada uno mejor que ellos, y eso será un gran vivir, un buen pasar, o representará un buen pasar para cada uno de ellos. A finales del de este siglo VII aparecerá Solón en Atenas, y en un fragmento de sus poemas enumeraba los modos de ganar dinero y acababa diciendo que Solón decía: los más ricos son el doble de ávidos que los otros. Aquí Solón, como buen aristócrata, hace una llamada de atención sobre estos nuevos ricos que están apareciendo. El texto, según la traducción de García Gual, dice: entre nosotros, quienes más bienes tienen, el doble procuran. Esta agonía, esta ambición de que cuanto más tengo, más quiero tener, era una idea chocante, completamente nueva en el mundo griego homérico, y que va a empezar a desarrollarse a partir de esta época. Es evidente, dice el autor, que la difusión de semejante mentalidad espoleaba el progreso económico. Si por progreso económico se entiende la multiplicación de los bienes, la riqueza y el comercio. Es evidente que esta mentalidad espoleaba el progreso económico, pero también, dice el autor, de forma así un poquito melíflua, es comprensible que al ser exhibida causara serias tensiones sociales. Bueno, más que serias tensiones sociales, prácticamente revoluciones, ¿no? Guerras civiles, cuando no una confrontación de clase abierta. Lo que pasa es que recordemos que la historia que conocemos de esta época es la historia escrita por la clase dirigente, ¿vale? Con lo cual, de todo este enfrentamiento de clase, bueno, pues nos llegan pinceladas que luego tenemos que ser capaces de interpretar. Vamos a continuar la lectura desde aquí y vamos a ir intercalando algunos textos. Alfonso, por favor, consolidación de las concepciones aristocráticas. Las clases más ricas eran importantes desde hacía tiempo. Cuando desaparecieron los reyes, alcanzaron una importancia aún más evidente. En el siglo VIII antes de nuestra era y en los siguientes, se alegraban casi infantilmente con los nuevos placeres físicos de la vida. Orgullosos, adornados con cabellos bien peinados, impregnados con el perfume de ungüentos cuidadosamente preparados. Así hablaba un poeta posterior, con desprecio de los señores vestidos de púrpura de una polis asiática. Los ricos buscaban por doquier marfiles, bronces y las últimas vasijas de Corinto. Y estaban orgullosos de ser propietarios de caballos que criaban para participar en las competiciones locales y panhelénicas. El lujo es siempre un concepto relativo, y los monarcas de los palacios asirios habrían considerado la casa de un noble griego como poco más que una cabaña. Pero las distinciones ya existentes entre ricos y pobres se hicieron mucho más marcadas en el ámbito egeo. Claro, cuando uno lee a Homero, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, la Odisea y ve la descripción de la casa de Ulises,
¿no? Claro, en comparación con los palacios mesopotámicos que estuvimos viendo, o egipcios, ¿no? Claro, es decir, el palacio de un griego era una cabaña, ¿no? Pero una cabaña miserable, además, ¿no? Pero recordemos que la riqueza, nos dice el autor, es un término relativo, y lo que hace felices a los hombres no es tanto lo que tienen como lo que les separa de los otros, o por lo menos lo que le hace felices a algunos, ¿no? O algunas. No es tanto en términos absolutos lo que se posee, como la distancia que hay entre lo que unos poseen y lo que los otros poseen. En todo caso, la aristocracia y la clase comerciante griega que va creciendo va tratando de imitar las costumbres ostentosas de las monarquías orientales. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pasaje de Genófanes, también en la misma antología de García Gual, ¿no? En la que dice Genófanes: habiendo aprendido de los lidios, fijaos, habiendo aprendido de los lidios inútiles lujos, mientras estaban exentos de odiosa tiranía, acudían al ágora, no menos de 1000 en total, con mantos teñidos de púrpura todos, jactanciosos, ufanos de sus muy cuidadas melenas, impregnados de ungüentos de aroma exquisitos, ¿no? Esto para la mentalidad espartana, ¿no? Esto sonaba fatal, ¿no? Era una clase a perseguir, la de estos nuevos ricos o aristócratas queriéndose disfrazar de lo que no eran. Aquí os pongo un texto que os he compartido también en el chat para que lo podáis ver. Voy a compartir con vosotros solamente la página 27. Es un texto muy lindo de Raquel López Melero, que se llama Así vivieron en la antigua Grecia, y tiene algunas descripciones hermosas, realmente muy, muy interesantes. Comparto el texto para que nos hagamos una idea de el tipo de vida, ¿no? Para los griegos el desnudo era algo natural. No era el desnudo, inclusive la sexualidad era algo que, bueno, que se mostraba públicamente y que no había ningún inconveniente. Las mujeres un poquito menos y los hombres sin ningún tipo de pudor. En este caso tenemos aquí una cerámica con un magnífico grabado de dos mujeres desnudándose, es un kílix, desnudándose o vistiéndose. No sabemos si para entrar en un baño o para salir de un baño, ¿no? ¿Veis la extraordinaria belleza del kílix y la extraordinaria naturalidad con la que se presenta el cuerpo desnudo, ¿no? En este caso, pues de dos chicas. Aquí este kílix es prácticamente del 500 antes de nuestra era, de 480, 470. Es una sociedad, la griega, que hace un verdadero culto al cuerpo, ¿no? Un verdadero culto al físico, al cuerpo, a la belleza, y va a ser algo muy seguido en general por todos los miembros de la sociedad griega, con variaciones, por supuesto. No es lo mismo un espartano que un ateniense, o como vamos a ver ahora echando alguna risa, con un sibarita. Hay extremos, ¿no? Nos dice, los griegos eran más espartanos que sibaritas. Entre los antiguos griegos se admiraba la dureza con la que trataban al cuerpo los espartanos y se censuraba la molicie de los sibaritas. No permitían estos últimos criar gallos ni ejercer oficios ruidosos en la ciudad. Los sibaritas no permitían criar
criar gallos que molestaran el sueño, ¿no? Ni ejercer oficios ruidosos. Todo esto entiendo yo que son anécdotas, bromas con las que la gente exageraba, igual que nosotros hacemos chistes de Lepe, los griegos hacían chistes de los sibaritas, ¿vale? Pero bueno, quedémonos con la idea. No permitían criar gallos ni ejercer oficios ruidosos en la ciudad, para que a ninguna hora se perturbara su sueño. Coronaban a los cocineros que servían en las fiestas los platos más exquisitos. Se bañaban tumbados y envueltos en una nube de vapor. Y con tal de no moverse, se hacían llevar orinales a las salas donde celebraban los banquetes. Y se jactaban de no haber cruzado nunca los puentes de los ríos que delimitaban su territorio. ¿Vale? Casi como si se hubieran criado en Triana, ¿vale? Se jactaban de no haber cruzado nunca el puente, ¿vale? Que delimitaba su territorio. Se contaba la anécdota de un sibarita que al salir una vez al campo había sentido como si se le rompieran los huesos solo de ver trabajar la tierra a los labriegos, ¿no? Y se contaba de un conciudadano que con solo oírle contarlo al anterior se había quedado con un intenso dolor en el costado, ¿no? Cuentan otras anécdotas. Bueno, este texto es muy bonito, lo tenéis a vuestra disposición, con el permiso de Raquel. Cuentan las anécdotas que en la guerra en la que Sibaris desaparece, lo que hicieron los contendientes, los enemigos de Sibaris, fue, en vez de atacar con los hoplitas por delante, atacar con una banda de música por delante, ¿no? Y los caballos, y cuenta la anécdota que los caballos de los sibaritas, en cuanto oyeron la banda de música, empezaron a bailar, ¿no? Se descompuso la tropa y entonces pudieron ganarles la batalla rápidamente, en cuanto a la caballería sibarita pues quedó desarmada con la banda de música. Bueno, estas son las bromas que se contaban al respecto de esta manera de entender la vida en base al lujo, a la comodidad, a la molicie, que como veis, si los griegos hacían chistes como nosotros podríamos hacerlo en nuestra época de algunas comunidades, era porque lo que había detrás era, por un lado, mucha envidia, evidentemente, ¿no? Pues mucha envidia de la riqueza que los sibaritas podían tener, pero también una mentalidad más hosca, más tosca, más de sacrificio, que no compaginaba con estas veleidades orientales o de nuevos ricachones que los sibaritas aparentemente pobres ostentaban. Seguramente tampoco era para tanto la cosa. Continúa, Alfonso. Decíamos que estas distinciones ya existentes entre ricos y pobres se hicieron mucho más marcadas en el ámbito egeo. Continúa. Esto provocó consecuencias buenas y malas. Las clases ricas griegas eran muy amantes de la cultura y empleaban parte de los crecientes excedentes que iban acumulando no solo en mantener su propio lujo, sino también en favorecer el gran florecimiento de artes y letras, que serán el tema del próximo capítulo. Además, los aristócratas contribuyeron a un libre y sano enfoque de la vida, que permitió después la aparición de la filosofía. Pero la tentación del poder les inducía a menudo a oprimir a los sectores más pobres y débiles de la sociedad. Esta situación engendraba una tensión política que solía acabar con el gobierno de un tirano. El exceso, cuando el exceso de concentración de propiedad, de sometimiento, servidumbre o esclavitud pasaba ciertos límites, la revuelta social, vimos en las semanas anteriores, estaba servida, y en estos casos
Grecia dio la solución de los tiranos, que eran miembros de la aristocracia, normalmente, que encabezaban la revuelta para conseguir ciertas mejoras políticas y económicas para el grueso de la población, y conseguir, lógicamente, la paz social y el progreso de todos. Pero ya vimos también que la política que estos tiranos llevaban adelante, como implicaba un reparto de riqueza a costa de los que antes la habían usurpado, bueno, pues tampoco era muy bien vista por estos usurpadores que, en cuanto podían, encabezaban una contrarrevolución. Continúa, Alfonso. Aunque estas tensiones eran graves, nunca redujeron a Grecia al caos. La colonización alejó algunos descontentos, tanto aristócratas como pobres. La amplitud del sistema económico griego, además, permitía a los ricos procurarse un buen número de bienes terrenos sin explotar necesariamente a todos los demás griegos. Empezaban a surgir nuevas clases sociales que también eran ricas, pero sobre todo el viejo sentimiento comunitario aún era lo bastante fuerte como para impulsar a algunos sabios aristócratas, como Solón de Atenas, a frenar los excesos de la gente de su clase en nombre del principio noblesse oblige. Gracias, Alfonso. Taina, continúa tú, por favor. En el siglo VII... Sí, en el siglo VII, antes de nuestra era, en realidad los aristócratas griegos iban fijando una serie definida de normas y valores. Las remotas raíces de esta actitud pueden buscarse en el Código de los Guerreros: audacia, respeto mutuo y emulación, descrito por Homero. La libertad de viajar de un país a otro, la posibilidad que los nobles tenían de contraer matrimonio fuera de su círculo, todo contribuía a facilitar un general consenso sobre los valores de la vida. Cuando los hombres eran capaces de reflexionar conscientemente sobre su propia naturaleza, esta noble concepción de la vida influirá profundamente sobre la posterior cultura griega. Un aristócrata griego no desdeñaba la riqueza que le permitía una vida fácil, pero tendía a desaprobar las ocupaciones industriales y comerciales, prefiriendo las ganancias de la agricultura, la política y la guerra. Sobre todo, un aristócrata tenía que saber hacer un justo uso de su vida acomodada. De joven aprendía a ser físicamente ágil, a tocar la lira, a leer y escribir. En la mentalidad de un aristócrata, la belleza y la gracia externa eran cualidades estrechamente asociadas a la virtud. El aristócrata empezaba a acostumbrarse a una norma refinada de la vida cotidiana y asimilaba las fundamentales virtudes de la justicia, la lealtad de clase y una actitud, ¿no? Y una actitud racional frente al mundo. Esta educación se le inculcaba en el ambiente familiar y en los círculos aristocráticos, que eran exclusivamente masculinos. La posición de las mujeres sufrió una profunda regresión y desde entonces adquirió relieve el papel de la prostitución y el de la homosexualidad masculina. La posición, aquí, esto es importante también que tengamos colocado en las fechas los acontecimientos. Recordemos la extraordinaria libertad que tenía la mujer en Egipto o el comportamiento de las mujeres en Oriente Próximo, ¿no? En Grecia el patriarcado va a avanzar a pasos acelerados a partir de estos siglos, y la posición de la mujer va a sufrir una fuerte regresión. La mujer va a desaparecer de la escena pública y va a quedar recluida en el ámbito estrictamente doméstico, ¿no? Y al mismo tiempo aparece, adquiere relieve, y no es casualidad que de la mano de la pobreza, el enfrentamiento de clases y la precarización, adquiere relieve la prostitución, y también
va a adquirir relieve la homosexualidad masculina como un elemento distintivo de la aristocracia griega, ¿no? Continúa, Taina. Después, en la época clásica, las normas de la virtud aristocrática se insertaron en un concreto sistema de educación. Cuando los romanos heredaron el esquema educativo de los griegos, absorbieron los valores implícitos en él y los transmitieron a la Europa medieval y moderna. La escala aristocrática de valores no coincidía con la de los campesinos, aunque en muchos aspectos importantes el pensamiento aristocrático había heredado el modo de pensar común de la sociedad griega arcaica. Las clases ricas tampoco tenían a gala la virtud de la humildad, el amor fraternal y la mansedumbre que los cristianos predicaran después. Junto al valor, la templanza, la justicia y la sabiduría, se apreciaba la magnanimidad, un temor de vida apropiado y sobre todo orgullosa competitividad por el honor en los juegos y en la vida pública. Recordemos el afán de competencia que vemos en Homero, ¿no? Cuando le retan a Ulises a lanzar el disco, ¿no? Y le dicen, ¿es que tú eres de los hombres que compiten o eres de esos otros que van en barcos haciendo piratería, ¿no? Un aristócrata como Dios manda tiene que ser, evidentemente, una persona competitiva, sobre todo en lo físico, ¿no? Habla con cortesía a tu enemigo, decía el aristócrata Teotnis, pero cuando lo tengas en tu poder, véngate sin buscar pretextos. Vaya. Gracias, Taina. Nada. Inma, por favor, vamos a ver las otras clases sociales. Vale. Las otras clases. La consolidación del modo de vida aristocrático, así como la formación de círculos restringidos, fueron en parte una reacción ante la afirmación de otras clases. En el nivel más bajo seguía estando una masa cada vez más numerosa de esclavos domésticos y de la industria, de artesanos libres y de pequeños comerciantes, de remeros y de marineros, pero algunos elementos trabajaban en la nueva industria, en el comercio y en la agricultura, y se habían enriquecido. Los aristócratas de nacimiento empezaban a hallarse ante la desagradable circunstancia de que otros hombres carentes de un antiguo linaje participaban del nuevo bienestar y del lujo de Grecia. Lo que les molestaba no era no tener ellos, les molestaba que otros tuvieran lo mismo que ellos sin pertenecer al linaje y a esa antigüedad aristocrática que a ellos les hacía merecedores. Ahora resulta, como diríamos, es que cualquiera puede tener un iPhone. Oye. Eso también es actual. Eso también es actual. Cualquiera Eso puede también tener. Es actual. Es que fíjate a qué nivel hemos llegado. Es que cualquiera puede tener un iPhone, ¿sabes? Sí, entonces, claro, a todos estos aristócratas venidos a menos, claro, se les erizan los pelos, ¿no? De ver que hay, pues, gente sin abolengo que de pronto, pues, oye, pues disfrutan de los mismos bienes terrenales que ellos. Continúa, Inma. Para valorar su posición, los aristócratas dieron todavía más relieve a las leyendas de que las familias nobles se habían originado en la reunión de un dios con un mortal. Claro, claro. A morirse. Claro, igual que en España. Es decir, ¿no? A morirse. Probablemente consiguieron consolidar su posición de poseedores del poder político, pero no fueron capaces de mantener su predominio en otros terrenos. Algunos aristócratas se dedicaban a tráficos marítimos y a oficios venales, y los tiranos que empezaban a aparecer por esas épocas tendían a admitir a los nuevos ricos de las clases más elevadas. Claro, cuando un tirano hacía un golpe de Estado, ¿no? ¿En quién se podía apoyar? Pues hombre, pues no se podía apoyar nada más que en los comerciantes que tenían dinero, sí,
o en algunos otros aristócratas que también hubieran cometido el pecado de dedicarse al comercio o algo así, porque el resto eran verdaderos australopithecus, ¿no? Es decir, que estaban dispuestos a todo con tal de no permitir perder ni un ápice de poder político ni terrenal, ¿no? Continúa, Inma. Perdón, es que eso me recuerda mucho a la actualidad. ¿A Me que sí? estaban viniendo ideas a la cabeza. ¿A que sí? Cuando De la uno que- ve, claro, Inma, es que cuando uno ve en la actualidad a la clase de los pijos revolverse como gato panza arriba Mm, con cualquier minucia que implique una pequeña mejora social para una parte de la sociedad, estás viendo esto. es eso, sí, sí, es eso. Bueno, antes de finales del siglo VII, antes de nuestra era, el poeta Alceo de Lesbos tronaba contra esta situación, porque como ellos dicen, Aristodemo no habló neciamente una vez en Esparta, cuando dijo, el dinero hace al hombre. Y ningún pobre es noble ni tenido en honor. Fíjate qué tremendo, ¿no? Es decir, yo antes os decía que las costumbres, los comportamientos troquelan al ser humano. Pues Alceo lo sabía, ¿vale? Y Alceo decía, el dinero hace al hombre, ¿vale? Es decir, le troquela, le conforma de alguna manera. Y esos hombres que hace el dinero, nosotros no los queremos. ¿Vale? Es una forma, esa forma del comerciante, ¿no? Es una forma que no se puede comparar con la nobleza de los que tenemos un linaje, ¿no? Continúa, Inma, porque lo peor está por llegar. Sí, a mediados del siglo VI antes de nuestra era, Teognis de Megara parece un conservador sin esperanza con su obsesiva repetición de que lo que importa es el nacimiento, pero también él debe admitir después que la pobreza es la peor maldición del hombre. Quien estudia la historia griega antigua ha de tener cuidado al definir los nuevos elementos que se iban afirmando. No es una clase media en el sentido moderno. Los nuevos ricos se esforzaban por parecerse lo más posible a los aristócratas, tanto en el campo cultural como en el político. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Cuando estamos en una sociedad esclavista, la ambición del esclavo no es la emancipación de la raza humana, ¿eh? La ambición del esclavo es poder escapar para poder tener él esclavos, ¿vale? La ambición del pobre en una sociedad aristocrática es pues, la de poder escapar de la pobreza y poder ser él a su vez también reconocido como un aristócrata y para poder tener sus sirvientes como tiene cualquier varón de ley. ¿Por qué? Porque todos se están mirando en el mismo modelo cultural, que es el modelo homérico, ¿no? Ese modelo homérico. Es verdad que Hesíodo había introducido, o estaba empezando a introducir los valores de ese campesinado fundado en el trabajo, como veíamos en las sesiones anteriores, ¿vale? Pero entre nosotras, diría un griego, hombre, si el trabajo es el trabajo de otro, mucho mejor, ¿vale? Si no confundamos eso de que ganarás el pan con el sudor de la frente, si es el sudor de la frente de otro, ¿no? Pues mejor que sea con el sudor de la frente tuya. Estamos ante una sociedad aristocrática, misógina y esclavista que, lógicamente, se ve contaminada por los valores en los que se refleja, ¿no? Es decir, no puede hacerse de otra. Daos cuenta el enorme desafío que es para la filosofía, para el pensamiento abstracto, comenzar a pensar a partir de un punto de partida como este, ¿no? Empezar a reflexionar sobre la libertad humana, sobre la condición del ser humano, sobre la dignidad del ser humano,
a partir de esta condición, os pone sobre la pista del enorme desafío intelectual que representaba imaginarse escenarios diferentes, escenarios, por ejemplo, de igualdad, ¿no? En un ambiente en el que lo normal, lo ideológico, en lo que habíamos nacido, en lo que habíamos sido troquelados, era precisamente este pensamiento aristocrático, misógino y aporofóbico, ¿no? La pobreza es la peor maldición del hombre. Termina, por favor, el párrafo. Sí, espera, que ahora me he perdido. Los nuevos ricos se esforzaban Vale, por parecerse lo más posible a eso, los sí, aristócratas. vale, eso lo había leído, sí. Los estados griegos permanecieron esencialmente divididos en ricos y pobres, aunque en cada una de las dos clases existían ahora muchos más matices que en los siglos oscuros. El sentimiento comunitario de la polis solo conseguía, en parte, frenar la recíproca hostilidad, que necesariamente resultaba de ello. Gracias, Inma. Vamos a leer lo que decía Aristóteles con respecto a esta época, ¿vale? Aristóteles es que es muy grande, es decir, es muy grande. Cualquier filósofo que cojamos de la antigüedad es muy grande, está a años luz de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir en la actualidad. Y él, en la política, tratando de analizar los problemas de la organización política, él dice, hombre, es que este enfrentamiento de clase que estamos sufriendo en las polis tiene que ser resuelto mediante una fórmula que permita integrar estos intereses antagónicos. No puede ser que cada vez que los pobres necesitan algo tengan que ir a muerte para conseguir cualquier cosa, y que cada vez que los ricos quieren consolidar sus posiciones, consideren a los pobres como un enemigo a destruir o a avasallar, ¿no? Es decir, la polis al final está compuesta por un conjunto de ciudadanos y si queremos que la polis funcione de forma armónica, tenemos que encontrar la fórmula para que esa armonía se dé en el ejercicio cotidiano ciudadano. Y dice así, en general, todo lo que contribuye mediante la ley al sostenimiento del principio mismo de la Constitución es esencial a la conservación del Estado. Traduzcamos. En general, todo lo que contribuye, toda ley, toda norma que contribuya a mantener la unidad del Estado es esencial para su conservación, ¿vale? Juan, por favor. Pero lo que más importa... Pero lo que más importa es hacer que sea más fuerte la parte de los ciudadanos que apoya al gobierno que el partido de los que quieren su caída. Es preciso, sobre todo, guardarse mucho de despreciar lo que en la actualidad todos los gobiernos corruptos desprecian, que es la moderación y la mesura en todas las cosas. Las democracias y las oligarquías cometen en esto una falta igualmente grave. En las democracias, en que la multitud puede hacer soberanamente las leyes, los demagogos, con sus continuos ataques contra los ricos, dividen siempre la ciudad en dos campos, mientras que deberían en sus arengas solo ocuparse del interés de los ricos. Detente un momentito, Juan. Claro, evidentemente Aristóteles demócrata no es, ¿vale? ¿Sí? Él le echa en cara a la democracia que en la democracia, como un hombre un voto, ¿no? La multitud, que es la multitud de los pobres, puede hacer soberanamente las leyes. Los demagogos, que no tiene el carácter que tiene hoy la palabra, sino que son los que hablan al pueblo y los que dirigen al pueblo, los demagogos, los dirigentes de estas masas, con sus continuos ataques contra los ricos, dividen siempre a la ciudad en dos campos, mientras que deberían
con sus arengas, solo ocuparse del interés de los ricos. Quizás emulando esta teoría de la copa llena, ¿no? De que cuanto más ricos sean los ricos, algo caerá, ¿no? de allí arriba, y al fin y al cabo engrandecerá a la ciudad en su conjunto. Pero mirad lo que dice ahora con respecto a las oligarquías. Continúa, Juan. Lo mismo que en las oligarquías. Lo mismo que en las oligarquías, el gobierno solo debía tener en cuenta el interés del pueblo. Los oligarcas deberían, sobre todo, renunciar a prestar juramento del género de los que prestan actualmente. Yo seré enemigo constante del pueblo. Le haré todo el mal que pueda. Sería preciso hacer lo contrario y, cambiando de disfraz, decir resueltamente en los juramentos de esta especie: no haré nunca daño al pueblo. Fijaos qué sutil es el asunto, ¿vale? Los oligarcas deberían renunciar a... Está hablando en presente, ¿eh? Aristóteles está hablando en presente, ¿vale? Los oligarcas deberían renunciar a prestar juramento como el que prestan actualmente. Seré enemigo constante del pueblo y le haré todo el mal que pueda. Así las gastaban los oligarcas en la época en boca de Aristóteles, que ya veis que era cualquier cosa menos acusable de demócrata radical, ¿vale? Es decir, seré enemigo constante del pueblo y le haré todo el mal que pueda. Y dice Aristóteles, hombre, a veces me parece estar oyendo al Wyoming, ¿no? Cuando leo estas cosas en Aristóteles, ¿no? Digo, hombre, dice Aristóteles, tío, lo puedes pensar, pero no lo puedes decir, ¿vale? Dice, sería preciso, dice Aristóteles, hacer lo contrario, y cambiando el disfraz, no cambiando la actitud, cambiando el disfraz, decir resueltamente en los juramentos, no haré nunca daño al pueblo. Desde entonces hasta hoy. ¿Vale? Así hablaba Aristóteles de la clase política en su época, en presente. Pero si os parecía que Aristóteles era algo excesivo, voy a compartir con vosotros un pequeño texto de un clásico de la historiografía, La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, que en el siglo XIX, que a finales del siglo XIX, cuando está escrito este libro sobre la ciudad, sobre la historia de la ciudad antigua, decía Fustel de Coulanges las cosas tal que así. Juan, por favor, adelante. Sí. En cada ciudad, el rico y el pobre eran dos enemigos que vivían uno al lado del otro. El uno codiciando la riqueza y el otro viendo que su riqueza era codiciada. No había entre ambos ninguna relación, ningún servicio, ningún trabajo que los uniese. El pobre no podía adquirir la riqueza sino despojando al rico. El rico no podía defender sus bienes sino valiéndose de la gran habilidad o de la fuerza. Mirábanse con odio y en cada ciudad había una doble conspiración, la de los pobres por codicia y la de los ricos por miedo. Aristóteles dice que los ricos pronunciaban entre ellos este juramento: juro ser siempre enemigo del pueblo y hacerle todo el mal que pueda. No sería posible determinar cuál de los dos partidos cometió más crueldades y crímenes, porque los odios borraban del corazón todo sentimiento de humanidad. Hubo en Mileto una guerra entre los ricos y los pobres, y estos vencieron al principio y obligaron a los ricos a abandonar la población. Pero enseguida, sintiendo no haber podido degollarlos, cogieron a sus hijos, los reunieron en unas eras y los hicieron pisotear por los bueyes. Los ricos volvieron a entrar a la población, se hicieron dueños de ella y cogieron a su vez a los hijos de los pobres, los untaron de pez y los quemaron vivos. Cuando después de muchas guerras civiles llegó a reconocer la clase pobre
que sus victorias no le servían de nada, que el partido contrario volvía siempre al poder y que después de largas alternativas de confiscaciones y restituciones había que volver a empezar la lucha, ideó establecer un régimen monárquico conforme a sus intereses y que, sujetando para siempre al partido contrario, asegurase para el porvenir las ventajas de su victoria. Por eso creó los tiranos. Desde entonces cambiaron de nombre los partidos. Dejó de haber aristócratas y demócratas y se combatió por la libertad o por la tiranía, siendo en realidad bajo estos dos nombres la riqueza y la pobreza las que se hacían la guerra. Libertad significa el gobierno de los ricos estaban encima y defendían su fortuna, y tiranía indicaba exactamente lo contrario. Tela marinera, ¿no? Parece la Comunidad de Madrid. Tela marinera, ¿no? Dice, desde entonces, dice, los pobres crearon a los tiranos, ¿no? Dice, desde entonces cambiaron de nombre los partidos, dejó de haber aristócratas y demócratas y se combatió por la libertad y la cerveza, ¿no? Diríamos nosotros, ¿no? Y por la tiranía, siendo en realidad bajo estos dos nombres la riqueza y la pobreza las que se hacían la guerra. Libertad significaba el gobierno en que los ricos estaban encima y defendían su fortuna, y tiranía indicaba exactamente lo contrario. Os recuerdo que cuando leemos a Fustel de Coulanges no estamos leyendo a un revolucionario bolchevique, ¿eh? Estamos hablando a un burgués europeo que representa los intereses de la burguesía europea del siglo XIX, ¿eh? Y mirar con qué claridad expone el problema, ¿no? Un problema que desde entonces hasta ahora, como decía antes Irma, nos atraviesa, porque los mismos términos son los estamos viendo en la política actual. Los mismos términos. A veces meten miedo, a veces estas cosas meten miedo, ¿no? De tomar conciencia histórica del tema. Gracias, Juan. Sigue Mercedes. En los últimos decenios, en los últimos decenios del siglo VII antes de nuestra era, en el mundo... Lo bajo un poquito. Sí, gracias. En el mundo griego había sobrepasado con mucho el nivel de los modestos estados del 750 antes de nuestra era. Un intenso movimiento de colonización había llevado a las lejanas playas del Mediterráneo occidental y del Mar Negro núcleos de griegos organizados en ciudades-estados. Como las relaciones comerciales entre las colonias y la madre patria se intensificaron, todos los acontecimientos internos y externos se reflejarán de ahora en adelante en todo el Mediterráneo. Cada presión o intrusión del exterior repercutirá en cierta medida, sobre todo en el mundo griego. Grecia está diseminada en muchos países, dirá justamente un orador posterior. En el interior de Grecia, las ciudades-estado se habían consolidado perfectamente, primero en las zonas más avanzadas y después por imitación o por autodefensa en las regiones próximas. Los griegos de las regiones septentrionales y occidentales vivían aún organizados en tribus. Los ciudadanos de las ciudades-estado tenían como ideal de consecución del bienestar económico, pero desde el punto de vista económico y social, las diferencias se habían hecho mucho más complejas y matizadas que en épocas anteriores. Esta subdivisión engendraba impulsos dinámicos para el desarrollo político interno, que a veces condujeron a la democracia y a veces a una oligarquía más consciente. Pero la vida se volvió más segura dentro de cada polis,
cuyos ciudadanos ya no necesitaban armarse, aunque las guerras exteriores y la piratería siguieron siendo problemas importantes. Han de valorarse en su justa medida los perdurables efectos de este nuevo sistema político. Una vez estabilizada la polis griega, protegió, estimuló y educó el genio de los pensadores y los artistas como si se tratase de un invernadero. En el próximo capítulo veremos los primeros frutos de este rápido desarrollo. Ya en el año 600 antes de nuestra era, el mundo no griego empezaba a sufrir una intensa influencia de la civilización helénica, y esta fue la base de la cultura occidental. Gracias, Mercedes. Bueno, aquí acaba el capítulo. Efectivamente, ahora en el capítulo siguiente, que empezaremos ahora dentro de unos minutos, vamos a empezar a ver el desarrollo artístico y cultural principalmente de Atenas, principalmente el ateniense, y luego ya cuando entremos en la filosofía empezaremos con el mundo jonio. Pero tenemos que ser conscientes de que este despliegue del mundo artístico y cultural griego va a estar fuertemente vinculado a las tiranías. Van a ser estos execrables tiranos y sus descendientes quienes van a ir avanzando en la construcción de este equilibrio social que vamos a llamar luego democracia, y que alcanzará su culmen primero con Clístenes y luego con Pericles, ¿no? Pero prácticamente todos los elementos de la cultura griega que ha llegado hasta nosotros, desde la filosofía, el teatro, las artes en general, van a florecer precisamente de la mano de estos personajes que en esa lucha entre pobres y ricos van a hacer enormes inversiones en los espacios públicos, en las obras públicas, en la consolidación de las nuevas clases sociales emergentes, en la protección del comercio, en el estímulo de la industria y del comercio frente a la obsesión de los aristócratas por mantenerse en la agricultura autárquica, ¿no? Y todo esto, claro, va a ser un invernadero en el que en los siguientes 2 siglos la cultura griega va a dar su siglo de oro. Y prácticamente va a sembrar los cimientos de todo lo que somos. No hay nada. Creo que en nuestra cultura, quitando el 5G, creo que no hay nada que no sea heredero directo de heredero y tributario, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Estamos en una íntima relación con todo lo que hicieron los griegos entre el siglo VI, V y IV antes de nuestra era. Y como veis en las fuentes bibliográficas del texto, ¿a quién cita? Pues a Fustel de Coulanges, como no podía ser de otra manera, y a la Paideia de Jäger. Como veis, seguimos en la línea de los grandes textos que alumbran nuestro pasado. Os recomiendo con cariño que leáis o que le echéis un vistazo al texto de López Melero, Así vivieron en la antigua Grecia. Es un texto delicioso. Algunos fragmentos utilizaremos más adelante, pero no tenemos tiempo para... si no, alguno de vosotros me haréis un golpe de estado y no llegaremos a Tales de Mileto, ¿vale? Montaremos una tiranía. Montaréis una tiranía.
Montaréis una tiranía filosófica y no me dejaréis continuar, efectivamente. Bien. Voy a compartir con vosotros el siguiente texto, pero solamente hoy como excepción. A partir de la semana que viene volvemos al libro en papel, ¿vale? Pues no es esto, no es esto. Hoy no os pido que lo abráis porque sé que os pillo con el pie cambiado. No, ya lo hemos abierto. ¿Cuál es la civilización griega? El capítulo 11, la civilización Sí. griega en la Vale, época perfecto. de la Revolución. ¿Vale? Un momentito que voy a coger mi libro porque yo... Bueno, si lo tenéis todas a mano, leemos directamente del texto. Sí, Sí. sí. ¿Sí? ¿Lo tenéis todas? Sí, nosotros sí. Sí, va, ¿Lo has pues mandado entonces- ¿Lo has mandado por correo hoy, Jorge? Sí, Sí, lo sí. tenéis en el Telegram. Entonces sí. ¿Vale? Vale, pues quito esto y así nos vemos que no estemos ahí escondidos detrás de la pantalla. Es que yo aquí tengo mis anotaciones en el papel y me es más fácil seguirlo. Muy bien, estaba leyendo Mercedes. Paco, por favor, adelante. La civilización griega en la época de la Revolución. A mediados del siglo VIII antes de nuestra era, la civilización griega había ya dado muestras de sus magníficas posibilidades. Una poderosa oleada de vida y de pasiones humanas había brotado de la Ilíada. Los ceramistas de las grandes vasijas del Dipio habían representado con trazos rígidos, pero con agudeza, cortejos guerreros y funerarios. Estos productos resumían las conquistas del pasado y anunciaban las que iban a sucederse. Aunque las características fundamentales del pensamiento griego ya se había revelado en estas obras, en los siguientes decenios, del 750 al 650 antes de nuestra era, se dio una fase de elaboración y cristalización. Empezaron a aparecer la escultura y la arquitectura. Los alfareros abandonaron el tradicional estilo geométrico para pasar a una decoración movida, realizada libremente, en la que las escenas recogidas de la épica, de los mitos, de la vida cotidiana, fueron cada vez más claramente identificables. La literatura, saliendo de sus estrechos límites, llegó a una expresión más rica de los sentimientos de los poetas. Es algo asombroso cuando uno pone todos estos logros en perspectiva histórica. Es algo asombroso tomar conciencia en 100 años lo que Atenas, lo que Mileto dieron de sí en apenas 2-3 generaciones, ¿no? El desarrollo de la cerámica, el desarrollo de la arquitectura, el desarrollo de la poesía, el teatro, la obra pública. Es algo tan sorprendente ver el abigarramiento en el que se presentan todos estos logros, ¿no? Claro, es comprensible que muchos historiadores todavía hoy se siga hablando del genio griego, ¿no? Es decir, es que es realmente sorprendente, ¿no? Es decir, en 2, 3, 4 generaciones. ¿Eran diferentes a nosotros? Es la pregunta, ¿no? que uno tendría que hacer. ¿Si eran realmente diferentes a nosotras? No, no eran diferentes a nosotros. Eran personas que con nuestras mismas preocupaciones, lo hemos visto, con nuestros mismos miedos, con nuestros mismos desafíos, estando en una encrucijada histórica favorable, son capaces de poner en pie toda esa maravilla que constituye la Grecia clásica. Seguramente en otra configuración histórica, pues habrían pasado como una historia gris sin dar nada de sí. Pero no son diferentes de nosotros, son las mismas personas, con las mismas preocupaciones, con los mismos miedos, con las mismas ambiciones, los mismos deseos. Y eso es lo que a la derecha, en todo tiempo y lugar, le mete el miedo en el cuerpo.
saber que en cualquier momento la historia se puede abrir. La historia puede florecer. No estamos condenados a nada. Son las circunstancias en las que estamos y con las que podemos vivir y con las que podemos salir adelante las que nos limitan. Pero hay momentos en los que la historia se abre y cuando la historia se abre, los seres humanos florecen. Igual que los griegos, cualquier otra generación. Esto que vamos a ver en los próximos capítulos, ¿no? No es más que una explosión de creatividad, de civilidad, de capacidad de organización, cuando estudiemos más adelante la organización política, la organización de las asambleas, la organización de los asuntos públicos. Es algo tan impresionante darse cuenta cómo sin ordenadores, sin televisión, sin radio, sin nada, esta gente era capaz de hacer funcionar de forma armónica los intereses y las voluntades de miles de personas al mismo tiempo, que debería, por un lado, avergonzarnos a nosotras, ¿no? Y por otro lado, darnos la esperanza, ¿no? de que la herramienta, las posibilidades están, ¿no? Es solamente tener el momento propicio y ser capaces de aprovecharlo. Adelante, Paco. Jorge, ¿en algún momento se dio en la historia otro caso así? Sí, muchos, pero no quiero hacer propaganda, porque si hago propaganda, algunos dirán, algunos hablarán mal de mí. Entonces, pero sí, efectivamente, claro que se dio en muchas veces la historia se abrió, muchas veces. Pero como nos decía Fustel de Coulanges, o como nos advierte Marx en El Capital, los privilegiados no se van a dejar, nunca se dejaron, ni se van a dejar, por las buenas, meter la mano en el bolsillo. ¿Vale? En el poder de clase. Lo que la historia nos tiene que enseñar es lo que a nosotros nos ha costado mucho aprender. Y es que no hay conquista definitiva. Ninguna conquista social es para siempre. Toda conquista social, sea en el feminismo, en la economía, en los derechos laborales, en los derechos humanos, tienen que seguir siendo defendidos todos los días. Porque la derecha, la oligarquía, está siempre agazapada, esperando a arrebatar y revertir esos derechos que las generaciones conquistaron con anterioridad. Mira lo del aborto. Sí, Mira lo del aborto. Es verdad, lo estaba pensando. ¿Vale? Cosas que hace 20 años eran impensables. Más. Claro, esto es lo que la historia nos tiene que enseñar. No hay conquista social definitiva. Todas deben llevarse adelante y defenderse permanentemente una tras otra. Porque el mal está ahí, agazapado, ¿no? Y a veces entre nosotras, ¿eh? A veces forma parte también de, ya lo aprenderemos de Aristóteles también, que decía que hay que tener a los amigos más cerca que los enemigos, ¿no? Por si acaso. ¿Vale? Jorge, habrás dicho que querrías decir lo contrario, ¿no? ¿Cómo? Hay que tener a los enemigos más cerca que los amigos. No, es que los enemigos, tú ya sabes quiénes son. Claro, los enemigos no son un problema porque tú ya sabes quiénes son. ¿Vale? El problema lo tienes... Suelen estar más cerca los amigos. El problema lo tienes con los amigos, que cuando te traicionan, ¿no? Te pillan desprevenido y entonces les tienes que tener bien a mano para poderte defender. Vale. ¿No? Sí, vale. Sí. Muy bien, adelante, Paco. Este desarrollo se vio facilitado y en parte determinado por la paralela transformación de las instituciones económicas, políticas y sociales. La colonización griega por todo el Mediterráneo ofreció al país mayores recursos.
En especial, los contactos cada vez más amplios con el Próximo Oriente sirvieron de estímulo a los artistas griegos de modo visible e invisible. La consolidación política de las ciudades-estado favoreció la aparición de una poesía patriótica y del arte local. En el siglo VII antes de nuestra era, florecieron en Grecia tantos y tan distintos estilos artísticos como nunca en su historia. La afirmación del pensamiento aristocrático tuvo una enorme influencia sobre el arte y la literatura, aunque artistas y poetas expresaran una visión de la vida común a todos los griegos y no una estrecha visión de clase. En el año 650 antes de nuestra era, El mundo egeo. y es que se me ha pasado una cosa rara. Cosa curiosa, Rusia. Sí, pero ahora, tanto Sí. la afirmación ahí, sí. Disculpad. En el año 650 antes de nuestra era, el mundo egeo había creado sustancialmente una nueva serie de formas y de técnicas artísticas y literarias mucho más ágiles y complejas que las de la poesía épica y la cerámica geométrica. En el presente capítulo examinaremos este gran desarrollo, junto con los cambios producidos en el terreno religioso. La plena floración de estos estilos que dio en el siglo VI antes de nuestra era será el tema del capítulo 12. Gracias, Paco. Charo, sigue tú. Los progresos de las artes. Cerámica orientalizante. ¿Recordáis cómo era la cerámica geométrica, ¿no? Y la protogeométrica, ¿no? Esta cerámica que se hereda de los siglos oscuros en el tránsito del mundo micénico al mundo griego antiguo, ¿no? Es una cerámica de formas muy simples, gruesa y con una ornamentación caracterizada por esos dibujos, ¿no? De tipo absolutamente geométrico, ¿no? Bien, a partir del siglo VII se va a producir un cambio primero a una mayor figuración, buscando primero motivos orientalizantes, como podrían haber sido los micénicos primitivos, pero más bien estos copiados o bien de Egipto o de Anatolia, porque esta cerámica orientalizante cogerá los modelos más bien propios de Anatolia, de la zona de Jonia, y finalmente un siglo después, sobre todo Atenas, dará el gran esplendor de la cerámica ática, esta primera de figuras negras y luego rojas, ¿no? que es la que nos ha llegado a nosotros como el modelo griego, ¿no? De la cerámica. Adelante, Charo. Al observar la cerámica, se perciben claramente los cambios ocurridos en la época de la Revolución. A comienzos del siglo VIII antes de nuestra era, todo era sereno, de un hermoso orden en el estilo geométrico. Después, de improviso, una profusión de decoración curvilínea, floral, animal e incluso humana, estalla ante la mirada y se agita en toda la superficie de la vasija. En la exuberancia del momento desaparecen, al menos en los experimentos más desenfrenados de los alfareros, la característica racional y el sentido de la medida de los griegos. También las vasijas cambian de forma. Muchos de los nuevos tipos son más pequeños, estudiadamente rebuscados, incluso graciosos en su efecto. La propia técnica del dibujo sufrió una gran transformación. La simple línea del contorno de la decoración cedió su puesto en muchos talleres a la fuerte pintura de figuras negras, resaltadas y enriquecidas mediante el uso de colores suplementarios, blanco, rojo y púrpura, y por incisiones para reproducir los detalles con mucha mayor minucia de lo que habían creído necesario hacer los alfareros de la época geométrica. Esta cerámica se llama convencionalmente orientalizante, término que indica perfectamente
la parcial liberación de las convenciones geométricas que los artistas conquistaron observando los estilos más naturalistas del Próximo Oriente. De allí recogieron motivos específicos como las filas de animales, palmas, rosetas, animales fantásticos y ricos dibujos parecidos a los de los tapices. De todas estas cerámicas no pongo imágenes porque ya las vimos en las sesiones anteriores cuando vimos el protogeométrico y la orientalizante, ¿vale? Adelante, Charo. Pero aparte de estos préstamos, el término orientalizante resulta inexacto tanto por el Próximo Oriente jamás produjo nada parecido a la cerámica griega, como porque precisamente en esa época el pensamiento artístico griego se iba cristalizando en torno a principios fundamentalmente diversos del Próximo Oriente. Puede afirmarse en sustancia que los alfareros del siglo VII antes de nuestra era no olvidaron en su actitud estética e intelectual la herencia geométrica. Se remetían también a la tradición épica y mítica, que empezaron a representar en escenas claramente definidas, recogidas de los relatos de Heracles, de la Odisea y de otras fuentes. Gracias, Charo. Nada. Rosa, adelante tú, por favor. Esta revolución de la cerámica... Esta revolución de la cerámica se realizó en los talleres corintios, que en los años que van del 720 al 690 antes de nuestra era, lanzaron el famoso estilo protocorintio, que duró hasta el 640 antes de nuestra era, aproximadamente. Detente un momentito, vamos a ver esta técnica protocorintia, aproximadamente en qué consistía. A ver si puedo ponerla en grande. Ahí está. Porque no se puede ver ahí, ¿no? Os lo muestro en orden más o menos de época, ¿vale? Mirad la enorme distancia que hay entre la cerámica geométrica que habíamos visto en las sesiones anteriores, inclusive la orientalizante que habíamos visto en las sesiones anteriores, y estos nuevos modelos que empiezan a aparecer en Corinto, que juegan ya en otra liga, ¿no? Es otra generación, ¿no? de diseño. Mirad qué belleza de vasija. Aquí tenéis, esto también es protocorintio, pero con estos elementos orientalizantes que estamos viendo también, en este caso animalitos, ¿no? Tenemos la transición. Ay, qué bonito. ¿Veis? Es una cara, ¿no? Es un ojo de una mujer. Un ojo, la nariz. La nariz que está mirando de lado, ¿no? Mirad qué belleza, ¿no? Recuerda mucho a las formas micénicas que vimos. Sí, los vestidos esos. Claro. Es un trabajo exquisito el que tienen estas cerámicas. Y mirad el detalle de los animales, de la cabra, la cornamenta, las patas, pezuña, la posición corporal. Qué belleza. Qué belleza. Mataríamos por tener un jarrón de esos en casa, ¿eh? Bueno, y ahí viene la pregunta. ¿Quién usaba estas cosas, Jorge? Porque hay cosas bellísimas en América Latina y me dijeron que era para los ritos. Claro. ¿No? Y sí, Marta. Sí. Y los Rolex también, ¿eh? También son para los ricos. Sí, ¿qué le vamos a hacer? La mayor parte de estas cerámicas las podemos disfrutar porque eran objetos de enterramiento. Si hubieran sido usadas
se habrían destruido y no las tendríamos, ¿vale? Si han llegado hasta nosotros la mayor parte de ellas porque forman parte de los enterramientos en los cuales, bueno, pues como quedaron ahí guardaditas, pudieron soportar el paso de los milenios, ¿no? Y lógicamente quien se hacía enterrar con algo así, pobre no era, ¿vale? Sí, evidentemente, ¿no? Mirad qué belleza. Aquí tenemos una especie de animal mitológico, ¿no? De león alado. Un león alado, sí. Y un búho, ¿no? ¿Veis? El búho a la... Tiene canción. Es una esfinge, ¿no? Una esfinge y el búho al costado, ¿no? Mirad qué belleza. Qué belleza. Qué expresión tiene. Nos está mirando, ¿no? Desde 2500 años, nos está mirando este búhito, ¿no? ¿Con qué obtenían los colores, Jorge? No sé qué tipo de técnicas, habría que investigarlo, no sé qué técnicas utilizarían. Pigmentos de la zona, evidentemente, pigmentos que hubieran en la tierra, ¿no? ¿Y no sabéis qué hornos usaban? ¿Perdón? ¿Clase de hornos para cocinar eso? Sí, hornos de cerámica, claro, cada vez más sofisticados y cada vez más evolucionados, evidentemente. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo entonces de esta cerámica que se va produciendo entre el 700 y el 600. Continúa, Rosa, por favor. Después, tras un tipo de transición, se afirmó el estilo corintio propiamente dicho, entre 620 y 550 antes de nuestra era. Los vasos protocorintios y corintios se compraban en todo el mundo griego, tanto vacíos como llenos de incienso, de perfumes y de otros productos. Los demás alfareros se apresuraron a imitar el dibujo libre y la rica decoración de las vasijas de Corinto. Claro, en cuanto a los corintios demostraron o perdieron el miedo, digamos, a la tradición geométrica, y los demás alfareros se dieron cuenta de que estas cosas, oye, que resultaba que también se podían hacer, ¿no? Pues rápidamente fueron imitados o intentados de imitar por el resto de los artesanos. Vemos en las siguientes décadas cómo va avanzando el resto de la cerámica, en este caso corintia, ¿no? Cuidado con el nivel de la grafía. Nivelón de detalle que hay en esta construcción, ¿no? El caballo de Troya, ¿no? Sí, impresiona, ¿eh? Es el caballo de Troya. Es muy, muy, muy bestia. Mirad qué belleza, qué colores, qué equilibrio. Mirad estos patitos o gansos, no sé qué es lo que son, ¿no? Qué belleza, qué equilibrio tienen en la forma, en el color. Qué belleza. Aquí tenemos una escena de cacería, ¿no? De cacería de jabalí. Mirad el perro, el can. Mirad qué belleza estas esfinges, estas malvadísimas mujeres. ¿Por qué las mujeres, por qué son tan guapas todas las mujeres malas? ¿No? Es verdad, Juan, es terrible. Las malas podrían ser las feas, ¿no? No.
Ya en la tradición griega ya las tenían enfiladas, ¿no? A las guapas. Qué maravilla. ¿Dónde están todas estas cosas, Jorge? En los museos, bueno, en este momento principalmente en el Louvre, en el Museo de Berlín y en el British. Pero bueno, originalmente son de Grecia, claro. O bien del Ática o de Corinto, o de las ruinas de Jonia. Mirad qué cosa bonita. Puede viajar. No, no me río. Cuidado con el nivel de detalle, ¿no? Ya quisiera yo poder dibujar así en el papel, no en la cerámica. Es un enterramiento, es un muerto, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Sí, En es un sarcófago de esos. Un ataúd. Mira qué bonito. Ah, esto es para... Como aceiteras. ¿Ah, sí? Para Esta es la tapita. para el fuego, para poner lamparitas. Sí. La tapita decorada. Bien, pues ya veis esta nueva técnica que va a surgir a partir del Protocorintio. Es una técnica exquisitamente depurada, en la que ya se van viendo los elementos de lo que va a ser la futura cerámica griega del siguiente siglo, ¿no? Continúa, Rosa. El siglo VII antes de nuestra era fue la edad de oro de muchos estilos cerámicos en todo el mundo griego. El estilo espartano, el argivo, el de las islas, el de la Grecia oriental. En este periodo, los alfareros áticos, que anteriormente habían sido los más activos, tenían escasa importancia y solo vendían localmente. Su gran pasado les estorbaba. Ahora que estaba de moda el dibujo libre, y cuando también ellos se metieron por el nuevo camino, perdieron a menudo su toque personal para lanzarse a experimentos extravagantes. Estas dificultades sugieren una consideración sobre la época revolucionaria, es decir, que aunque la civilización griega estaba a punto de alcanzar un nivel más alto, el progreso no era automático. Muchos tuvieron miedo del esfuerzo necesario para conseguirlo y de la inseguridad del cambio, y no todas las innovaciones consiguieron el éxito. Esto es importante, es al hilo de lo que hablábamos al inicio del capítulo, ¿vale? Hay momentos en los que la historia se abre, en los que el contexto es propicio a la creatividad en el ámbito artístico, en el ámbito político, en las relaciones humanas, pero que el ambiente sea propicio no quiere decir que todo el mundo sea capaz o esté dispuesto a ponerse en marcha, ¿no? Para explotar esas oportunidades. La historia abre las oportunidades, pero son los seres humanos, las personas, las que las cogen o no las cogen, y a ver qué hacen con ellas, ¿no? El ambiente era propicio para todos, pero no todos, no todas, fueron capaces de seguir este camino de construcción de un mundo nuevo que estaban haciendo los griegos sin saberlo. Ellos no lo sabían, lo estaban haciendo, pero no lo sabían. Y además lo hacían de manera relativamente inconexa, ¿no? Imitándose unos a otros, peleándose unos con otros. Iban construyendo un nuevo mundo sin saber, no tenían la menor idea de que hoy, 2500 años después, íbamos a estar hablando de ellas, ¿no? Dice el autor, su gran pasado les estorbaba. Ahora que estaba de moda el dibujo libre y cuando también ellos se metieron por el nuevo camino, perdieron a menudo su toque personal para lanzarse a experimentos extravagantes. Estas dificultades sugieren una consideración sobre la época revolucionaria, sobre toda época revolucionaria, ¿vale? Es decir, que aunque la civilización griega estaba a punto de alcanzar un nivel más alto, a punto de dar el salto, el progreso
no era automático. El progreso al final lo tiene que hacer la gente. Y lo hace gente que no sabe lo que está haciendo. Lo hace gente que se pone en marcha y sin ser ellos conscientes de la repercusión de lo que van a hacer, esos pequeños movimientos que puede hacer un ser humano en una esquina del mundo, de pronto adquieren un papel que nadie se hubiera imaginado, porque si se lo hubieran imaginado, evidentemente, sobre todo en el ámbito político, pues alguien se lo habría impedido, ¿no? Aunque la civilización griega estaba a punto de alcanzar un nivel más alto, el progreso no era automático. Muchos tuvieron miedo del esfuerzo necesario para conseguirlo y de la inseguridad del cambio, y no todas las innovaciones consiguieron éxito. Sin embargo, las tentativas de la cerámica protoática, del 710 al 610, son importantes porque al final los artistas atenienses elaboraron un estilo propio de cerámica de figuras negras, que empezó a rivalizar con la cerámica corintia hasta que en el siglo VI la suplantó. En esta época se había alcanzado ya una nueva síntesis artística entre la forma de las vasijas y su decoración, y dentro de estos esquemas perfectamente definidos, los alfareros desplegaban su fantasía. Y me gustaría despedir la sesión viendo esta cerámica protoática cómo era. Voy a ampliar la imagen. Vamos a ver. Veis, en orden de fecha, más o menos, esta es de alrededor del 700, veis cómo ya la figura negra empieza a tomar cuerpo. Aquí lo tenemos ya en un trabajo mucho más definido, bellísimo de todos modos dentro del esquematismo. El carro, ¿no? Es que son, ¿verdad? El pelo y las patitas, me parece. Es que se ve todo. Es que asombra en el esquematismo, ¿no? Luego, claro, luego cuando vemos a Picasso, vemos un Picasso, de pronto Picasso miró en un mamarracho, ¿no? Y lo ves todo, ¿no? Bueno, es que esta gente era capaz de hacer con cuatro trazos, representarlo todo, desde el estado de ánimo, la posición corporal, el movimiento, todo, ¿no? en esos 4 trazos. Mirad esta del 800, cómo va avanzando, luego al 700, 690. Se queda súper bien, ¿eh? Hombre. Mirad qué bellezón, qué absoluto bellezón. Hasta los dedos, mirad hasta los dedos de los pies y de las manos. Una barca. Están perfectamente definidos. Y este está bebiendo. ¿No? Pero algo llevan. Sí. O sujetan, no sé. Sí. Es el cuello de una vasija, ¿no? Este es el pequeño, mirad el nivel de detalle, ¿no? En el cuellito de la vasija, ¿no? Todo el trabajo de ornamentación que lleva esta cerámica. Bueno, pues esto es lo que se está cosiendo entre el 600 y el 700 en el mundo helénico, y como veis ya apunta maneras. El viernes que viene, más, pero mejor. Imposible. Pero mejor imposible. ¿Vale? Cuidaos mucho, chicas. Buenas Igualmente a todos. Seguimos el viernes que viene. Cuidado los constipados. Es verdad. Gracias.